Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este interesantísimo fic de mi querida Gianni17, que en lo personal es la primera vez que yo narro un fic de fantasía y realidad. A mí me tiene atrapada este fic, chicas, de verdad. He estado leyendo sus comentarios, muchos ya lo han leído y pues ustedes saben que yo no lo leo, así que para mí esto es nuevo. En el capítulo anterior, Dios mío, pobre Candy, le pusieron una tunda, le partieron su mandarina en gajitos, como decimos aquí en México. Pobrecita, está encerrada y sus hermanas van a verla. Yo no sé cómo van a salir de este meollo y no sé si Terry se vaya a enterar y vaya a querer ayudarla como ella lo ayudó a él. No sé, chicas, pero esto se está poniendo cada vez mucho mejor. Así que vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este fantasioso fic llamado La Promesa. Capítulo 3. Terry se hallaba esperando a que Candy se presentara para poder sacarlo de una buena vez de aquel lugar. No desconfiaba de ella, ya que le había demostrado su interés por ayudarlo desde el principio, pero el hecho de que aún no llegara lo había empezado a impacientar. Caminó muy cerca de su escondite e intentó pensar en cosas tranquilas, pero algo andaba mal. Sin duda, algo andaba mal. Al agacharse para recoger la manta dejada anteriormente, logró escuchar el suave chapoteo de los pasos de alguien acercándose. Y con una sonrisa y aquella emoción que empezaba a sentir al tenerla cerca, se dirigió muy confiado a su visitante. «¿Cómo te has demorado, no crees?». Cogió la manta y volteó, logrando que la sonrisa previamente formada desapareciera de su rostro. «Coge tus cosas y empieza a caminar», le dijo la joven, que amenazadoramente le apuntaba con su arco. Terry tragó en seco al verse descubierto. ¿Qué le había pasado a Candy? No fue hasta que reconoció a la joven pelinegra que la noche anterior le había ayudado, a que gracias a la intervención de la rubia lo había escondido en ese lugar. «¿Dónde está Candy?», preguntó preocupado. «Dije que cogieras todo lo que te pertenece. Te sacaré del bosque y estaré feliz de que los tuyos acaben contigo». «Patty». «No, Annie. Lo sacaré de aquí tal como lo prometí, pero no más». «¿Dónde está Candy?», volvió a insistir Terry al ver que nadie le prestaba atención. «Si no tienes que llevar, empieza a caminar», ordenó molesta la joven mientras le daba la espalda y salía de aquel lugar. Annie, que silenciosa se mantenía, negó ante el comportamiento molesto de su hermana y sin mirar siquiera al humano la siguió. Cada vez más inquieto, Terry salió detrás de las hadas, que sin esperarlo empezaron su andar hacia las fronteras de su hogar. Aquello simplemente no le gustaba. ¿Por qué Candy no lo había venido a buscar? ¿Por qué estaban ellas aquí y no Candy? «¿Dónde está Candy?», gritó a las espaldas de las dos hadas, que se detuvieron a escucharlo. «¿Por qué no vino ella? ¿Por qué diablos están ustedes aquí?». «¿Te atreves a levantarme la voz?», se le acercó Patty amenazadoramente. «Tú no comprendes la situación actual, ¿verdad?». «Claro que lo hago». Terry, más alto y fornido, pero consciente de lo que ellas podrían hacerle, la enfrentó. «Puedes matarme ahora mismo y me daría igual, pero si no me dices dónde está Candy, juro que no solo seré yo el que termine limpiándose las heridas». La rabia que había en los ojos de aquel ser mágico de pronto se transformó en dolor, y desviando la mirada respondió: «Ella está acabada. Tú la condenaste».
Terry miró a Annie para corroborar lo que había escuchado y observó cómo ésta contenía las lágrimas que deseaban salir de sus ojos. «¡Mientes! La llamaron traidora y la asesinarán antes del mediodía», la morena explicó con dolor en cada palabra. «Nos pidió que te sacáramos y eso haremos, así que no perdamos más tiempo». «La dejarán morir», dijo sorprendido. «¿Deseas que nos enfrentemos a nuestro pueblo, a más de 100 de ellos, solo para limpiar tu conciencia?» «Es tu hermana», le reclamó Annie. «¿Dejarás que muera?» «Tú lo provocaste». Terry escuchó el reclamo e, intentando controlar el latido de su corazón, pensó rápidamente lo que haría. «Tienes razón, y está en mis manos ayudarla». De pronto, la risa burlona de Patty se escuchó por aquel verde paraje. «¿Tú? ¿Y cómo lo harás?» «Ella me ayudó y yo lo haré con ella. Ella está metida en esto porque no escuchó lo que se le dijo, y tú lo estarás igual si no me haces caso». «¿Sabes?», dijo Terry mientras se acercaba a escasos centímetros de ella. «Como que me está empezando a cansar esa manía que tienen los de tu especie por dárselas de manda más con uno». La miró fijamente. «Si no me ayudas, me da igual. Si lo haces, quedarás bien con tu hermana, así que tú decides». Sin decir ni una sola palabra más, el guapo castaño siguió su camino sin importarle si aquellas se molestaban en ayudarle a rescatar a la dulce hada que en un afán de nobleza puro la ayudó sin pedirle nada a cambio. Tenía que hallarla y aunque su subconsciente le rogaba dar la media vuelta y aceptar la oferta de poder irse al fin de ese lugar y salvar a Karen, su alma de caballero le exigía rescatarla y devolverle el gran favor. Era hora de portarse como lo que había sido, criado. Candy, hija de Edaron, Hespéride del bosque, portadora de la gran sabiduría profética, dueña y señora del fuego azul, traidora de su pueblo y de su raza, hoy, delante de todos los sabios y del consejo de la gran hermandad de Erewhon, te condenamos a la muerte espiritual y física para que se te niegue el gran regalo de la reencarnación. El fuerte guerrero, después de recitar la terrible condena, levantó la enorme y reluciente espada sobre el delicado cuello de Candy. «Y con esta espada, que ha de cortar tu existencia, ha de hacerlo a todo aquel que siga el camino de la traidora. Tu nombre será olvidado, se borrará todo rastro de ti y se castigará a aquel que recite tu presencia». Candy miró a su padre con cierto dolor en sus ojos. Nunca hubiera imaginado encontrarse en aquella situación. Lo vio dar la señal al verdugo que pondría fin a su vida, y sin ofrecer resistencia alguna, cerró los ojos esperando el terrible momento. Sintiendo aquella opresión en el pecho, rogó a sus dioses que aquello acabara pronto, pero al no sentir ningún tipo de dolor, lentamente abrió los ojos para ver lo que sucedió y se topó con aquel rostro ya familiar para ella. Terry, desde un área lejana, había lanzado una flecha obligando al guerrero a soltar la enorme espada para palpar a gritos su hombro atravesado. «¡Suéltenla!», con voz firme se enfrentó a todos los presentes. «De lo contrario será su cabeza la que recepcione cada una de mis flechas. Sabía que no podías haberte ido aún del bosque», habló el jefe del lugar. «Mátenla y después a él». En ese preciso momento en que intentaba nuevamente un nuevo ataque contra la rubia hada, una lluvia de flechas caía sobre todos aquellos que levantaron sus armas, doblegándolos del dolor ante Terry. «¿Qué sucede?». La demanda del jefe se hizo presente, y al dirigir la mirada hacia los atacantes, la impresión lo obligó a callar ante lo descubierto. «Nadie mueva una sola mano.
habló Annie mientras apuntaba su arma sobre el fornido pecho de su padre. Aquel que lo haga, declárese muerto. Junto a ella se hallaba Patty, que serias se enfrentaban a centenar de seres mágicos totalmente conmocionados. «Padre, aléjate de ella», gritó Patty a lo lejos. Al ver que éste no lo hacía y avanzaba amenazadoramente a ella, la pequeña hada soltó la fluida flecha que impactó muy cerca del rostro de éste. «Te dije que no te acerques a ella». Sorprendido por todo aquello, Edaron se quedó sobre su sitio mientras limpiaba la delgada línea de sangre que corría de su mejilla. Terry caminó con mucho cuidado hacia ella y, logrando desatarla, la ayudó a ponerse de pie para poder salir de aquel lugar. «No te la llevarás». El rubio guerrero, antes enfrentado por Candy, se interponía en el camino de ellos, evitando que estos avanzaran ante su corpulenta presencia. «¡Suéltala! Quítate del camino, Al». La fluida punta de la daga rasgaba la suave carne de aquel que sorprendido observaba de reojo a las más sensatas de las hermanas. «Flammy, ¿qué haces?» «Lo que debía hacer desde un inicio. Déjalos pasar». Dando un paso al costado, la pareja logró continuar su camino para escapar de aquel lugar. «Las perseguirán y matarán a todas». «¿Crees que no lo sabemos?» «Si se atreven a enfrentarnos, los esperaremos». Y en un abrir y cerrar de ojos, una fuerte ráfaga de viento levantó el polvo sobre aquel lugar, impidiendo poder observar algo de su alrededor. Cuando ya todo se calmó, pudieron darse cuenta que aquellos, empleando sus dones especiales, habían desaparecido, dejando a más de uno con la necesidad de venganza. Sin duda, se había iniciado la guerra. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó apenas Candy mientras se aferraba al torso del humano. «Porque te lo debía, pequeña tonta». «Debiste huir. Debiste dejarme morir». Sonriendo, la rubia hada se dejó guiar por aquel que la cuidaba como nunca antes otro lo había hecho. «Para ser un rey no tomas buenas decisiones», susurró. «Para estar frente a la muerte no dejas de tener tu chispa, ¿sabes?». «Gracias. Agradécemelo cuando logremos salir de esta». Sin decir más, la joven pareja salió de aquel lugar siendo escoltado por las 3 hadas que se habían enfrentado a todo su pueblo, conociendo que tal acto de valentía significaba el destierro definitivo del bosque que muchos años antes habían llamado hogar y que se habían atrevido a deshonrar a su sangre y habían levantado un arma sobre su líder y padre, solo por defender a la traidora que había escondido al vil invasor en sus tierras. Ahora, unidas, tenían que arreglar sus diferencias y tratar de sobrevivir en un nuevo mundo. Continuará. No, chicas, es que esto está... Pero sí, creo que nunca había leído un capítulo tan corto de mi querida Gianni. Ha sido el más corto que he narrado, si no me equivoco. Pero qué emocionante capítulo, chicas. De verdad. Yo sabía que ese Terry iba a hacer algo, pero no pensé que las otras hicieran eso. Vamos a ver cómo camina. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.